capítulo 22. Vamos a enseñar bajo el título La restitución de Pedro. La restitución de Pedro. ¿Por qué quiero hablar de la restitución de Pedro? Pedro fue un hombre que le falló a Jesús. Judas fue otro hombre que le falló a Jesús. David fue un hombre que le falló a Dios. Muchos hombres empezaron bien, pero terminaron mal. Anote la restitución de Pedro, porque puede ser que ese Pedro fue usted, o sea, después, ojalá que no. Lo que le quiero enseñar es que, sin importar las fallas que usted tenga, vaya hacia Jesús, no se vaya delante de la gente religiosa. Alguien dijo que el problema de Judas fue que fue donde los religiosos y no fue donde Jesús. Cuando Judas se arrepintió de haber hecho lo que hizo de vender a Jesús, no se presentó delante de Jesús, sino que fue donde los principales sacerdotes, que eran los religiosos, y les tiró el dinero. No agarró el dinero, lo dejó. Pero después de ir donde los sacerdotes, ¿qué hizo Judas? Se fue a buscar un árbol donde él se ahorcó. Si Judas, aunque Judas, se lo voy a decir, ya estaba profetizado que iba a ser hijo de perdición, que iba a entregar a su maestro, que iba a morir también. Pero si Judas hubiera ido a los pies de Jesús, Jesús en su misericordia lo abraza y lo recibe de nuevo como apóstol de Jesucristo. A lo que me refiero es, de usted no se ha escrito que es hijo de perdición. De usted no se ha escrito que va a darle la espalda a Jesús, que lo va a traicionar. De usted no se ha escrito que se va a suicidar y que se va a morir. O sea, usted puede cambiar su destino mientras usted viva yendo a los pies de Cristo. Pero si se va por otro camino, no va a hallar restitución. Pedro, en el caso de él, negó a Jesús 3 veces. El pecado de Judas y el pecado de Pedro era igual. Lo único que de manera diferente. Judas lo traicionó por dinero y Pedro lo negó por miedo. Uno por billete y otro por temor. Pero dice la palabra que Pedro lloró amargamente y volvió a Cristo. Volvió al Señor y fue restituido. Vamos a San Lucas, verso 22, del 54 en adelante. Lucas 22 del 54 al 62, los que toman nota. Porque a veces juzgamos a Judas, juzgamos a Pedro. Hay gente que está dando mal testimonio fuera de la iglesia. Bueno, y vos no es que vas a la iglesia. No, y no estoy yendo, dice. Y es el del piano, es el de la batería, es el de la guitarra. Y allá dicen que no van. No, dice, yo voy porque mi mamá es que me lleva. Y tal vez tienen privilegios adentro de la iglesia. Nunca se avergüence de ser cristiano. Nunca se avergüence de congregarse en una iglesia. Nunca se avergüence de decir, hoy no puedo porque me toca reunión, me toca culto a la iglesia. Uy, es que va a la iglesia. Pues el testimonio también. Hay gente que no dice que va a la iglesia porque sabe que es un pícaro. Porque sabe que da mal testimonio. Cambie su vida en Cristo. Dice el verso 54. Y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Escuche dónde estuvo Jesús. Y Pedro le seguía, ¿de dónde? De lejos. ¿Cuántos Pedros hay así que siguen a Cristo de lejos? No, pero yo creo en Dios. Para estar bien con Dios no necesito ir a la iglesia. ¿Qué te pasa, Peter? ¿Qué te pasa, Pedro? De lejos andan siguiendo a Cristo. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor. Y Pedro se sentó también entre ellos. Y ahí se acercó Pedro. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él. Y dijo, también este estaba con él. ¿Con quién? Con Jesús. Vino la criada y lo quedó viendo a Pedro. Y no crea que la criada dijo quedito. La criada dijo en voz alta, también este estaba con él. Pero él lo negó, diciendo, mujer, no lo conozco.
Escuche, ¿cuántas personas dicen que no van a la iglesia yendo a la iglesia? ¿Cuántas personas no saben que son líderes? O sea, usted no tiene que decir yo soy líder, pero por lo menos que sepan que usted es cristiano. Por lo menos que sepan que con su forma de hablar, con su forma de actuar, la gente le va a preguntar, ¿verdad que usted va a la iglesia? Les dije una vez que anduve en una montaña vendiendo y platicando con un montón de gente, me iba a conocer y la gente decía el vendedor. Yo no camino diciendo que soy pastor y tampoco soy de la secreta, peor ando diciendo que soy profeta. Tampoco soy de la secreta ni camino camuflajeado. Pero la gente me dice, ¿verdad que usted va a la iglesia? Y le pregunto, ¿por qué? No es que en su forma de hablar se le nota. La gente le va a notar en su forma de hablar o en su forma de expresarse o en su forma de vestir el ser cristiano. A Pedro no solamente lo conocían por el rostro, sino también porque caminaba como Jesús, actuaba como Jesús y vestía de la misma forma que su maestro. Por eso ese nieto estaba con él. Pero él dijo, yo no lo conozco. Verso 58. Primera vez, escuche. Un poco después, viéndole otro, ya no era la criada, ahora era otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Segunda vez. Pero le voy a decir algo. Aquí podemos juzgar a Pedro. Vámonos a la humanidad. Él tal vez se sentía entre la espada y la pared. Saben que van a matar a alguien, que pueden asesinar a alguien y que usted anda ahí cerca. Usted puede tener miedo y por el miedo la respuesta suya. Muchos hablan mal de Pedro, pero no se ponen en el lugar de Pedro. Aunque no digo que es correcto negar a Jesús. No digo que es correcto decir yo no voy a la iglesia sabiendo que está en la iglesia. Sométase a Dios mejor. Porque Abraham aprendimos en una de estas predicaciones que Abraham por miedo dijo, es mi hermana, le dijo al rey Abimelech. También mintió, también negó, pero se había puesto de acuerdo con su esposa. 59. Como una hora después, escuchen cuánto tiempo, como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. ¿Y qué cantan unos ahí? El maestro de Galilea. Pero aquí Pedro dice que era Galileo y que andaba con el maestro de Galilea. 60. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, ¿qué dice? El gallo cantó. ¿Y qué le había profetizado a Jesús por una palabra de sabiduría? Antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. O sea, el gallo cantó una vez, pero Pedro había negado 3 veces. Nosotros en la vida, puede ser que en alguna vez hemos negado a Jesús. Nos hemos apartado de él. Hemos dicho que no puedo, que no tengo tiempo. Y un montón de excusas que se le presentan a las personas, pero yo sé que si las personas a tiempo reflexionan, pueden volver a Cristo. Durante la persona no se ahorque, durante la persona no comete el error de tomar pastillas, durante la persona no comete el error del suicidio o de que algo malo le pase en un accidente o en cualquier área. La persona en vida puede volver a Cristo y Cristo puede hacer grandes cosas a través de él o a través de ella. 3 veces negó Pedro, el gallo canta. 61. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, porque estaba cerca. Dice que había un fogata, estaba en la casa del sumo sacerdote y Pedro estaba cerca del fuego. Eso me gusta a mí, que Pedro estaba cerca del fuego, ¿verdad? ¿Y dónde estaba el fuego? Cerca de Jesús. O sea, le podemos buscar un montón de líneas que no me quiero, como le digo, como dicen muchos teólogos, le está haciendo una mala exégesis. Pero aquí hay varias cosas que se pueden ver. A pesar de que Jesús estaba siendo apresado, había una fogata porque era de noche. Pedro estaba cerca del fuego, el maestro estaba ahí. Lo negó 3 veces. El gallo canta y Pedro queda viendo a Jesús y lo quedó viendo. Y escuche qué poderoso el 61. Entonces, vuelto el Señor, habla de Jesús, está con mayúscula. Miró a Pedro y Pedro se acordó de la palabra del Señor.
que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro saliendo afuera, ¿qué dice? Lloró amargamente. ¿Por qué lloró amargamente? Porque había negado a su maestro. Y eso que Jesús todavía no había muerto por él, ni por la humanidad. Jesús todavía no le había mostrado el amor más grande que fue en la cruz del Calvario, que se llama sacrificio. Pero también vio que el maestro de él era inocente, no era culpable. Lo estaban condenando injustamente por predicar, por sanar a los enfermos, por echar fuera demonios, por hacer milagros. Por eso, por blasfemo, haciéndose llamar Dios o hijo de Dios. Pero el apóstol Pedro sí tuvo la revelación cuando le preguntó que quién era él, y por revelación del Padre dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O sea, Pedro sabía quién era Jesús, a quién le servía, en quién guiaba sus pasos y en quién estaba su fe. Pero aquí la fe de Pedro flaqueó por causa del temor. Pedro tiene buenas características, que era un hombre atrevido, era un hombre que siempre andaba cerca del maestro, y muchos lo juzgan y muchos lo critican. La gente critica a Pedro porque se hundió, pero hay que preguntar por qué los otros 11 no se atrevieron a decirle, si eres tú, dime que yo vaya también sobre las aguas. El único que intentó caminar en el agua fue Pedro. Y los otros 11 no, se ve que alguien se atrevió. Aquí podemos ver también que dicen, no, por miedo, que miedoso es Pedro, negó al maestro. Pero ahora, ¿cuál de los otros 11 andaba ahí cerquita y Pedro se atrevió a andar cerquita en la misma fogata donde el maestro estaba arrestado y estaba amarrado? ¿No corría peligro también Pedro de que lo agarraran y lo amarraran y lo decapitaran por andar ahí? O sea, él corría peligro. Muchas veces criticamos y a veces no vemos el sacrificio. Aparte, había una palabra de sabiduría dada por el Señor, que ya Pedro se la había dado, porque Pedro dijo que iba a morir por él. Y le voló la oreja también a un soldado llamado Malco, se la cortó antes de que apresaran a Jesús. O sea, él defendió a su maestro, pero él no sabía que más bien estaba haciendo obstáculo. En otra ocasión se le pone a Jesús al frente y le dijo que no fuera a la cruz del Calvario. Y Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. Así le dijo a Pedro. Yo no sé cómo se sentiría usted que le diga yo a usted así cuando sea un obstáculo del reino. Satanás, no se vuelve a congregar. No me vuelve a seguir. Ahí no hay amor. Satanás, me dijeron, ya no me voy a congregar ahí. Pero Pedro le dijo, apártate de mí, Satanás. O sea, Pedro no estaba endemoniado, pero sí estaba influenciado, porque le voy a decir algo, todo aquel que le impida hacer su propósito es influenciado por Satanás. ¿Qué cuando su mujer le dijo, hoy no vas a la iglesia? ¿Qué cuando su marido le dice, hoy no vas a la iglesia? ¿Qué cuando sus padres le dicen, hoy no vas a ir a la iglesia? No está endemoniado, pero hay una influencia. Entonces hay que orar y hay que velar para que haya paz en la familia y que no le impidan buscar de las cosas del Señor. ¿Cuántos hijos no están orando por los padres? Y muchas veces los padres le dicen, no vayas a la iglesia. ¿Cuántas mujeres están orando por el esposo? Y muchas veces el esposo le dice, hoy no vas a ir a la iglesia. ¿Cuántos hombres no están orando por su esposo y por sus hijos y en algún momento se le mete esa influencia a la mujer, le dice, hoy no vas a la iglesia? Hay casos que la mujer o el hombre se les ponen en la puerta. Hay guerra muchas veces en la familia. Eso viene de Satanás. No es que estén endemoniados, pero puede ser que hay una influencia ahí. Hay que orar y desbaratar eso. Si la mujer no quiere, pues que se quede en casa, pero que no le sea obstáculo al marido. Si el padre no quiere, pues que no vaya, pero que no le sea obstáculo a sus hijos. Porque de ahí viene la bendición a la casa, de aquel que se congrega, de aquel que ora, de aquel que ayuna, de ahí llega la bendición a casa. Y un día los padres van a estar ahí en esa casa, la esposa va a estar en esa casa, los hijos van a estar en esa casa, los hermanos van a estar en esa casa. Hay que aguantar, mire que no es fácil ser cristiano. Usted va a la iglesia
tiene 3, 4 hermanos, hermanito pícaro, nada anda haciendo vos. Mejor es así, dásela a otro que de verdad ande bien en las cosas de Dios. No se rinda. La guerra muchas veces es en la casa. Muchas veces en la casa le van a decir que no anda haciendo nada. Y si es cierto, pues haga las cosas bien, ¿verdad? Yo siempre voy a estar a favor del hombre que se congrega y de la mujer que se congrega, siempre y cuando dé fruto del Espíritu Santo. Porque si un hombre inconverso viene y la mujer no le hace comida, la mujer no lo atiende al salir del trabajo, está pegada en el celular, y el hombre quiere venir a la iglesia, el hombre lo que busca es paz, y tal vez se viene hasta sin comer. Hay muchos factores. O si es al revés, la mujer cristiana no atiende al marido y se quiere venir. Mire, antes mujeres que no van a la iglesia, mujeres que vienen a la iglesia, perdón, antes de venir a la iglesia, dele comer a su marido. Atienda a su marido inconverso. Es que él no se lo merece. Se merece desde que le puso el anillo. Y si no se lo puso, pues desde que se le dio para su casa. A veces son las quejas. Los hombres que quedan sin comer y la mujer en la iglesia. Los hombres se quedan sin cenar y la mujer en la iglesia. La mujer cristiana debe ser sabia. Atienda a su marido. Lave la ropa a su marido. Póngale la comida a su marido y va a tener paz. Y ahí va a venir a la iglesia tranquila, cumplió con sus obligaciones y no va a haber pleito. Hay que evitar el problema en la casa porque el diablo de lo poco hace mucho. ¿Qué significa la palabra restitución? Estamos viendo la restitución de Pedro. ¿Qué significa la palabra restitución? Prácticamente negando a Jesús, Pedro hubiera perdido el apostolado, el liderazgo, ser evangelizador. Pero Dios lo restituyó. O sea, el que niega a Jesús niega al Padre. Jesús ya lo había enseñado y Pedro lo sabía. Restitución es la acción de devolver algo. Es la acción de devolver algo a su estado o dueño original. A su estado o dueño original. Ya sea como cosa o un derecho o una situación. Ya sea cosa o un derecho o una situación. En la Biblia vamos a ver muchos ejemplos de restitución, por ahí 2 sobresalientes. Estamos hablando de la restitución de Pedro. Pedro fue restituido, pero también Saqueo. Dice Saqueo, si alguien es robado, le devolveré 4 veces. Y empezó, dice, a sacar y empezó a devolver lo que él había robado como cobrador de impuestos. Y también vamos en el libro de Joel, que Dios restituyó todo lo que se había comido, la oruga, el saltón y el revoltón. La restitución viene de parte del Señor. La destitución viene de parte de Satanás. Aunque alguna destitución viene de parte del Señor, ahí donde usted debe tener cuidado como líder. ¿Cuándo Dios destituye? Cuando desobedecemos sin arrepentimiento. Saúl fue destituido como rey. ¿Por qué? Por desobediencia. No fue restituido, fue destituido. Nosotros éramos destituidos todos por Adán y Eva. Y le dijo el apóstol Pablo en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero Jesús nos restituyó a través de su sangre, a través de su sacrificio. Número 1, Pedro niega a Jesús. Pedro niega a Jesús. Ahora, aquí hay cosas importantes que tratar. ¿Y saben cuáles son? Jesús fue bueno con Pedro, vivía con Pedro, dormía con Pedro.
Porque los orientales, la manera de discipular es que el discípulo tenía que vivir con el maestro, dormir con el maestro, no en la misma cama, ¿va? Y comer con el maestro. Y los orientales así son. Jesús tenía que vivir con ellos, dormir con ellos, día y noche con ellos. Lo puede ver usted en las artes marciales. Si usted ve películas o ha visto películas de esas de Kung Fu, Bruce Lee, Jackie Chan, le dicen a otro, usted ve que cuando agarran a alguien de discípulo, comen, duermen, hasta que termina el periodo discipulado, lo sueltan y se convierten en maestros. Se convierten en alumnos formados y más tarde en maestros. Ellos vivían con su maestro, dormían con su maestro, comían con su maestro, barrían, hacían donde vivían, o sea, tenían una comunión como padre e hijo. Pero ¿sabe cuál es el asunto de Pedro? Pedro no solamente se enfatiza la negación de él, sino que a Pedro Dios le había dado promesas. O sea, Jesús le había dado promesas, al igual que a usted le ha dado promesas. Serás un gran evangelista, serás un pastor, te llevaré a las naciones, cantarás en mi nombre, sanarás a los enfermos. Pero tal vez se apartó, tal vez ha descarriado, tal vez no tiene iglesia. A Pedro lo primero que Jesús hizo fue que le cambió el nombre de Simón a Pedro, de que ya no iba a ser una vara sacudida por el viento, sino que iba a ser una roca de edificación, alguien sólido. Lo primero fue que le cambió fue la actitud, la inconstancia por alguien constante. Número 2, le había dicho, a ti te daré las llaves del reino. Había una promesa para Pedro. Pero que cuando Pedro niega a Jesús, ¿no creen que empezó a decir, ya perdí mi salvación? Puede ser, ya perdí ser discípulo del maestro. Ya perdí las promesas que Jesús me ha dado de que iba a ser la roca de edificación, de que me iba a dar las llaves del reino. Por eso lloró amargamente. Dios ha sido tan bueno con usted, que hay muchos evangelistas descarriados, muchos pastores descarriados, muchos maestros descarriados, que se vuelvan a Cristo y que Dios lo restituya como un Pedro. Pero vuelva a los pies de Cristo, vuelva a los pies del Señor. Lo más probable es que Pedro pensó que dejaría de recibir la promesa de todo aquello que Jesús le dio por ser uno de los seguidores de él. Número 2, Jesús restituye a Pedro. La primera parte es la negación, la segunda parte es la restitución, porque no hay restitución sin primeramente una negación o darle la espalda a Jesús. O darle la espalda a Dios. ¿Cuánta gente descarriada no anda que fueron líderes, que fueron ancianos, que fueron mentores, que fueron intercesores, que fueron de alabanza? Ya negaron a Jesús, pero todavía hay tiempo. Vuelvan a Jesús y Dios les va a restituir todos los años que han perdido fuera de Cristo y del Evangelio. Juan capítulo 21. Juan capítulo 21. Verso 1. Dice, después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos en el mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, aquí estaba Pedro, pero ya no se miraba como un apóstol, ya no se miraba como alguien que Dios podía usar. Vamos nosotros contigo. Fueron y entraron en una barca, aquella noche no pescaron nada. Aquí habla cuando Jesús aparece a 7 de los discípulos, pero vamos al verso 15. Dice el verso 15, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos?
Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Él le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondio, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con que muerte había de glorificar a Dios. Y dijo esto, añadió, sigue. Aquí aparece cuando Jesús le habla a Pedro y le preguntó si lo amaba. Ahora la pregunta para ustedes, ¿amas a Dios? Pedro iba a tener un cargo y sobre Pedro empezaba la edificación de la iglesia apostólica, juntamente con los demás apóstoles, guiados por el Espíritu Santo. O sea, Pedro no iba a cantar, Pedro no iba a tocar instrumentos, Pedro no iba a hacer nada más que guiar a la iglesia, pastorearla, cuidarla, discipularla, activarla. Pero Jesús le dice en esta noche, ¿usted me ama? Si usted no es líder y no es pastor, no le va a decir, apacienta mis ovejas. No le va a decir, pastorea mis ovejas. Pero si es cantante, canta alabanza, le va a decir, cántame alabanzas. Si es músico, le va a decir, tócame como un David, o sea, con el corazón. Si es ujier, sírveme de corazón. Porque el amor lo vamos a demostrar en el servicio que nosotros hagamos al Creador según nuestros dones. Yo no voy a hacer algo que Dios no me mandó a hacer, pero voy a demostrar el amor hacia Él conforme a los dones que Él me ha dado. Porque hay un montón de gente que dice, yo amo a Dios, no se congregan, no predican la palabra, no cantan, no tocan un instrumento, peor los que se apartaron. Pero todavía hay tiempo para que vuelvan a Cristo. Dios lo va a restituir, lo va a devolver al diseño original, lo va a extender a algo mayor. ¿Era necesario que Pedro negara a Jesús? Sí, porque mucha gente actualmente está negando a Jesús y durante que tenga vida puede venir a Cristo, puede volver a sus pies y lo va a hacer un hombre o una mujer grande para el reino de Dios. No buscando la grandeza personal, sino la expansión del reino en toda su plenitud. En este pasaje leemos cómo Jesús antes de partir restituye el llamado de Pedro de seguirlo. Y escucha qué poderoso esto. 3 veces negó Pedro a Jesús y 3 veces le preguntó si lo amaba. La tercera vez se preocupó. Hasta en las relaciones sucede esto. Si una mujer le pregunta a cada rato si la quiere, es porque tiene dudas. Jesús no tenía dudas de que Pedro la amaba, porque ¿qué le dijo Pedro? Tú lo sabes todo. Lo que quería era que Pedro respondiera con sinceridad, que Pedro expresara, porque el amor no solamente se expresa con acción, también se expresa con palabras. ¿Cuándo fue la última vez que usted le dijo mi amor a su esposa? Cuando éramos novios. ¿Cuándo fue la última vez que le dijo a su esposo que guapo anda? Cuando éramos novios. Y ahora sigue enamorándola, sigue enamorándolo como al principio. Las palabras tienen que soltarse. Las palabras tienen que expresarse. Dígale a Jesús, te amo Jesús. Te amo Señor. Gracias por la vida, gracias por la salud, gracias por la comida. Les he dicho aquí que la mayoría de gente, Señor, gracias porque ya comí cuando tiene la barriga así y todavía eruta. Uy, la Coca-Cola. Ya cuando ya comieron todo, Señor, gracias por los alimentos.
Suelta aquel eruto, como que fuera un amén. Démosle gracias al Señor por todas las cosas. Nuestro agradecimiento se va a echar de ver en nuestro esfuerzo, en nuestro trabajo. Dios sabe si usted hoy no quería venir, pero lo felicita a través de mi persona porque hizo el esfuerzo de venir cansado. Yo viéndolo a él, yo me acuerdo cuando yo iba hacia la iglesia. A veces me da pena de ir sucio. A veces sí, sí uno no, yo sé que yo lo entiendo, yo a veces iba así, todo sucito iba, pero el sucio de trabajo es digno el sucio de trabajo. Que nuestras vestiduras pueden estar sucias de trabajo, pero no de andar en lo malo, ¿verdad? El trabajo es admirado delante de los ojos de Dios, pero no me perdía la bendición de escuchar su palabra, aunque sea cansadito, ahí va, medio con dolor de huesos, pero ahí estamos en la casa del Señor, escuchando el mensaje de la palabra. Pedro se entristeció de que la preguntara 3 veces, pero él, ¿qué hizo? Reafirmarlo, o sea, afirmar su fe. Pedro estaba arrepentido de haberle negado. Por tanto, Jesús se acerca a reafirmar su llamado de ser un discípulo y de cuidar las ovejas del rebaño del Señor. Jesús le restituye la falla de negarlo y lo confirma en este mismo pasaje. Mire que hay pasajes de la Biblia que nosotros los leemos, los discernimos de una manera, pero dice la Biblia que la palabra es viva y eficaz. Cuando algo tiene vida, sigue produciendo vida. ¿Qué le quiero enseñar? Le digo, Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, pastorea mis ovejas. ¿Qué le estaba diciendo? Tus acciones van a demostrar el amor que me tenés. Pero número 2, le estaba afirmando algo. A pesar de que me negaste 3 veces, yo quiero que me pastorees las ovejas. Yo quiero que apacientes a mis corderos. Yo quiero que apacientes a mis ovejas. O sea, le está dando la respuesta. Yo no te he descalificado. Durante me ames a mí, trabajo vas a tener en mi reino. Durante me ames a mí, yo siempre te voy a necesitar y te voy a utilizar para que cuides a mi grey, para que cuides a mi iglesia, para que cuides a mis ovejas y a mis corderos. O sea, si usted falló, le falló a Jesús, le falló al Señor, entonces arrepiéntase, vuélvase a Él y Él lo va a volver a posicionar. Pero que no esté así, ¿verdad? En santidad y en pecado. En santidad y en pecado. Ahí nunca lo va a restituir Dios. Va a haber un tiempo que va a ser el macanazo de un solo. El asunto. Va a venir el macanazo de un solo. Y aunque tenga vida, mejor véngase a Cristo lo más rápido posible. Número 3, y con esto cierro. Restitución es la consecuencia del arrepentimiento. Restitución es la consecuencia del arrepentimiento. Joel capítulo 2. La restitución es la consecuencia del arrepentimiento. ¿Qué le quiero enseñar aquí? La palabra consecuencia no es una palabra mala. Es una palabra que va a depender de lo que usted siembre. Si yo hago lo malo, la consecuencia va a ser mala. Si yo hago lo bueno, la consecuencia va a ser buena. O sea, la palabra consecuencia no tiene que ver algo malo. Si hace lo malo, sí, pero si hace lo bueno, es una consecuencia buena. Entonces, la consecuencia del pecado es muerte, primero espiritual. Si persevera en el pecado es física. Pero la consecuencia del arrepentimiento es la restitución. Todo tiene consecuencias, sean buenas o sean malas. Joel 2:12. Dice, por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y se duele ¿de qué? Dice, del castigo. Entonces Dios no lo quiere castigar, Dios no lo quiere
en lo malo, Dios no lo quiere disciplinar. Las consecuencias de la disciplina vienen de el pecado. Pero cuando la gente se vuelve a Dios, como dice aquí, en lloro, en ayuno y lamento, y rasga su corazón, porque el corazón suyo le pertenece al Señor, y no solamente sus vestiduras, sino que se convierta a Jehová, porque Dios es clemente, dice la palabra, tanto para la ira y grande en que en misericordia. Ese es el secreto para que Dios le retribuya, para que Dios le restituya. Ahora el que todo lo que el diablo le robó, lo que por derecho legal el enemigo tenía, dice el 18. Y Jehová solicitó por su tierra, perdonar a su pueblo. Escuche, pero ¿cómo lo va a perdonar? Con lloro, con lamento y con humillación. Porque Jehová es solícito. Por su tierra perdonará a su pueblo. Responderá Jehová y dirá a su pueblo: he aquí os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos. Y nunca más os pondré oprobio entre las naciones, y haré alejar de vosotros al del norte, y los echaré en tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental y su fin al mar occidental, y exhalará su hedor y subirá su posición, porque hizo grandes cosas. Pero le dice: tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Después de que un pueblo le dio la espalda, de que un pueblo andaba mal, de que un pueblo estaba mal delante de su presencia, le dice Joel 2:21: tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Ahora, ¿por qué? Porque Dios, cuando restituye, también restituye no solamente la salud, no solamente el gozo, sino también la provisión, sino también el trabajo, sino también su familia, sino también su casa. Dice el 23: vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, que os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y lluvia tardía como al principio. Las eras se llenarán de trigo, y los lagares rebosarán de vino y aceite. Y restituiré, dice ahí, los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros, y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado, y conoceréis que en medio de Israel estoy yo. Entonces Dios le dice: y conocerás que en medio de tu casa estoy yo, conocerás que en medio de tu familia estoy yo, conocerás que en medio de tu célula estoy yo, comenzarás a ver que en medio de expansión de gloria estoy yo, comenzás a ver que en medio de tu negocio, de tu empresa estoy yo, y que yo, Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca más, dice, será avergonzado. O sea, usted Dios no lo va a dejar en vergüenza. Hay gente que se va a reír de usted, gente que va a decir que nunca va a prosperar, gente que dirá que jamás va a tener su propia casa, gente que va a decir que sus hijos todo el tiempo van a dar lástima, van a andar alquilando de aquí para allá. No, Dios en su tiempo va a tener un lugar digno para usted y para sus hijos, y sus hijos no van a sufrir el sufrimiento. Ya le solté una palabra a usted, que sus hijos, y con esto voy a terminar, que sus hijos van a ver la herencia, no cuando usted esté muerto, sino que usted vivo va a ver lo que sus hijos van a heredar. O sea, usted no va a morir, usted va a gozar lo que va a dejar por herencia a sus hijos. Pero como les dije antes de la transmisión, el mayor legado que le va a dejar no es lo material, sino el temor de Jehová, el temor de Dios, vivir por fe, vivir para Cristo. Ya lo material va a venir por añadidura, pero yo ya se lo he profetizado, que antes de que usted parta con el Señor, usted va a ver lo que sus hijos van a heredar, usted va a disfrutar la herencia, usted va a ver, usted no va a ser como Moisés, que vio la herencia de largo,
sabía lo que iba a dejar. Murió antes de ingresar a la tierra prometida por manos de Dios. Pero usted va a entrar a la tierra prometida. Usted va a ingresar a las promesas. Y bajo ese temor, sus hijos van a seguir a Cristo Jesús. No importa el pecado, la negación, la falla que usted haya cometido, vuélvase a Cristo lo más pronto, pero como dijimos, no esté arriba ni abajo, esté cerca del Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo le diga no haga eso, no lo haga, porque Él lo va a guiar a toda verdad y lo va a mantener en santidad. Póngase de pie. Lo va a mantener santo delante del Señor y de su presencia.